En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, que es el Señor, esté con ustedes. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración de la liturgia esta tarde. Nos reunimos para celebrar la memoria del Señor resucitado. Él nos mandó celebrar siempre esta liturgia santa en memoria suya, en memoria de su misterio pascual, de su muerte y su resurrección. Y venimos trayendo al altar del Señor nuestro día con sus avatares, sus dificultades, con esta situación especial que pues entristece nuestro corazón y nos preocupa, y le pedimos a Dios que nos libre de este azote, de esta plaga tremenda que nos entristece y que llena de luto tantos hogares, tantos corazones. Queremos ofrecer esta misa hoy por Marcela Nava, nieta que fue de don Chuyito Nava, auténtico fundador de esta comunidad parroquial. El Señor la ha llamado a su reino. También hoy murió el licenciado Enrique Villarreal Macías, ex rector, ex fiscal de la zona norte, amigo personal. Nos unimos a la pena de los suyos y también de los grupos de los rectores de la Universidad de Ciudad Juárez. Él fue rector de esta institución. Y recordamos también su novenario a don Carlos Buenrostro. Y en fin, a todos los que el Señor ha llamado a su reino y para que les dé el descanso eterno, y a los suyos los conforte con la oración y con la esperanza de lo que hemos venido meditando todas estas semanas de Pascua, el misterio del cristianismo. Estas cosas pues no son de ahora, pero donde Dios está, no está la muerte. Pidámosle al Señor que perdone nuestros pecados para celebrar esta liturgia santa. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas constantemente con la gracia del Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día para juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu, al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos aguardar llenos de júbilo y esperanza el día glorioso de nuestra resurrección. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, hermanitos queridos, vamos a escuchar las lecturas de este día. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel.
Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a responder: Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. ¿Todos? Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. ¿Todos? Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. ¿Todos? Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De pie. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo continuó Jesús hablando a sus discípulos aquella noche de la despedida, del adiós, y les decía: me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? ¿Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas? Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que yo me vaya porque si no me voy, no vendrá a ustedes el abogado defensor. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no han creído en mí. De justicia porque me voy al Padre
y ya no me verán ustedes. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido arrojado, ha sido condenado, ha sido arrojado fuera. Palabra de Dios. Vamos en asiento, hermanitos queridos. Pues bien que mal, y no, como queriendo y no queriendo, ahí llevamos una lectura explicada levemente, fragmentariamente de ese libro que son como las memorias de la iglesia primitiva. Y es un libro al que la iglesia, las comunidades, cristianas, tienen que volver siempre para descubrir allí el resorte, motivos muy fuertes para que nuestra fe o nuestra adhesión a Cristo no vaya a ser vana y se reduzca pues a sentimientos vagos, a otras cosas que no funcionan, y que terminemos convirtiendo esta cosa tan bella en una religión. Y esto no está bien. Hay que ver estas comunidades, ver cómo se mueven estos primeros apóstoles y los que continuaron, y entonces comprenderemos por qué estas comunidades de gentes humildes, sencillas, pobres, cubrieron todo el vaso mediterráneo, norte de África, Asia Menor y Europa. Hoy habíamos dejado ayer a Pablo en la ciudad de Filipos, fundada en honor del padre de Alejandro Magno, Filipos, capital, ciudad que tenía la categoría de ciudad romana. Todos los filipenses, los nacidos allí, eran ciudadanos romanos. Entonces, y los dejábamos ayer allí en casa de Lidia, Pablo y a Silas, muy a gusto, muy cómodos, y ya no querían salir de allí. Ya no querían salirse de allí ellos por nada, estaban muy a gusto. Ya tenían allí acomodo y toda la cosa, pues ya estaba en la zona del confort. Y aquí nos quedamos descansando un rato, ¿verdad? Pues no, de ninguna manera. Salen, después de ese episodio, de esa hospitalidad de Lidia, salen ellos a lo suyo. No iban a estarse a gusto, no iban de vacaciones, salen a predicar con tal fuerza y tal ímpetu que provocan un motín en contra de ellos. Silas y Pablo. Ya Bernabé se había separado de Pablo y con Marcos se había ido a otra parte a anunciar el Evangelio. Entonces, después de azotarlos, darle los azotes reglamentarios, muchos, 40 azotes, más uno, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Los tenían amarrados de los pies con grilletes. Ahí estaban los apóstoles de Cristo. Entonces tenemos que meditarlo y confrontarlo con nuestra concepción de ser cristianos. Llamados a ser cristianos, llamados a dar el testimonio de Cristo a una costa como ellos de la propia vida. Sucede ese milagro a medianoche cuando ellos están rezando en medio de la prisión, de la oscuridad. Sobreviene un terremoto muy violento y se abren las puertas, se sueltan los grillos y ellos quedan libres. El carcelero intenta suicidarse, pero Pablo lo detiene. Cuando vio que las puertas estaban abiertas, dijo, pues ya se fugaron todos los presos, ya, hasta aquí llegué, y él mismo intenta matarse. La escena termina en que Pablo y Silas detienen al carcelero de que no se haga daño y terminan bautizándolo después de explicarle
allá mismo en la prisión. El carcelero los cura, los limpia sus llagas terribles de los azotes, y Pablo le pregunta, ¿crees en el Señor Jesús? Y te salvarás tú y tu familia. Él profesa la fe ahí mismo y Pablo lo bautiza. Eran un poquito más breves las pláticas prebautismales, no como las que da Julio. Entonces, muy bien, ahí termina eso. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas y enseguida se bautizaron él con todos los suyos ya en casa. Los invitó a su casa y les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Cuánta espontaneidad, cuánta frescura hay en estos relatos. Antes que la burocracia que congela las revoluciones, decía Salvador Allende, frenara este ímpetu, esta alegría, esta frescura de los evangelizadores. Pensemos en los que evangelizaron toda la América nuestra, todos esos misioneros que pues, iban, sí, bajo una estructura, bajo una dirección, franciscanos, sobre todo jesuitas, dominicos, agustinos, que evangelizaron toda la América, anunciaron con su vida. Aquí dejaron su vida, dejaron un porvenir, una carrera, una familia, todo en Europa, y aquí murieron como todos los grandes misioneros de todos los tiempos. Entonces, los hechos nos van mostrando cómo, pues, aún en las circunstancias más adversas, la cárcel, la oscuridad, la noche, allí mismo se hace presente el mensaje salvador de Jesús. También en nuestra noche, en nuestro dolor, en nuestra tristeza por los seres queridos que parten, por la situación de nuestro mundo y sobre todo por la lejanía de Dios nuestra, pues queremos ver también en la noche misma, la luz de la fe. Le pedimos al Señor que así sea y que haya muchos misioneros que como Pablo y Silas, aún en la situación más adversa, más imprevista, menos propicia, anuncien el Evangelio. En sus cartas Pablo hará alusión a esa actitud que él asumía las veces que estuvo en la cárcel. La carta de la alegría, la carta a los filipenses, la escribe desde la cárcel. Y desde allí nos invita a la alegría. Ese es el Evangelio. También en esta circunstancia tan difícil, tan verdaderamente, pues que ha hecho de nosotros algo verdaderamente nuevo, nos ha obligado a muchas cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Bueno, pues ahora estamos en esta circunstancia. Por eso le pedimos al Señor que se haga realidad lo que nos dice en el Evangelio de hoy, que nos envíe el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad del que hablábamos ayer, que nos envíe este Espíritu, ¿verdad? Él se va para mandarnos el Espíritu desde el seno del Padre, para que Él esté con nosotros, trabaje con nosotros y nos ayude a creer en medio de la noche, de la dificultad y de las oscuridades de nuestra vida. Cuando las situaciones, la pérdida de nuestros seres queridos, cuando todo eso nos sube en una tristeza, en una noche oscura, fea, pues tengamos la certeza de que Él está con nosotros también allí. Jesús les promete, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá ustedes ese abogado defensor del que les he hablado, el que los conducirá hacia la verdad plena, el que les irá interpretando las cosas que van a suceder. Es el Espíritu de la verdad, el que nos irá enseñando a descubrir a Jesús también en las situaciones de adversidad,
de dificultades personales, comunitarias, como la que vivimos en nuestros días. Y nos ayuda a interpretarlas. No se trata de un fenómeno meramente social, médico, epidemiológico. Hay algo más que leer en todo esto. Mucho más que leer. Hay mucho mar de fondo en esta situación. Millones y millones, posiblemente llega a 9 millones, los niños que mueren en el mundo de hambre cada año. Todas las demás enfermedades, todas las demás cosas horribles de nuestro mundo quedaron al margen. 5, según la FAO, puede que lleguemos a 9 millones de niños, 9 millones de niños que mueren de hambre en el mundo cada año. ¿Qué hay en todo esto? No lo sabemos. Una de las funciones del Espíritu, aquí pues habría mucho que decir, es un texto fuertísimo. El abogado, el Espíritu Santo, establecerá un juicio cósmico tremendo contra el mundo a causa de Jesús. Y convencerá al mundo de su pecado, del pecado, de la justicia y del juicio. Es ese juicio que se va a establecer entre, dijéramos, Dios y el mundo. Aquí hay mucho mar de fondo en esto, tal como lo estamos viviendo. De pecado porque no han creído en mí, de justicia porque vuelvo al Padre, y ya no me verán ustedes, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido arrojado fuera, ha sido condenado. La primera causa del juicio será el pecado. El pecado es la incredulidad del mundo. ¿Qué es el mundo en el Evangelio de Juan? En el Evangelio de Juan el mundo es esa oposición ofensiva y violentísima contra Jesús. La incredulidad de quienes no creen en Él. Tiene un poder tal de organización y de fuerza que se personifica, que se opone a Jesús, que lo persigue y lo mata, y va a continuar con sus discípulos, y continúa con sus discípulos. Es el pecado. Lo va a convencer de su pecado porque Jesús, con el misterio de su muerte y su resurrección, revela quién es para nosotros. Revela que en Jesús Dios ha tendido a la humanidad el signo definitivo de su amor y de su compromiso. Por eso existe el juicio, porque la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas prefirieron, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. La incredulidad es el resumen de todo el pecado del mundo. Y no es una incredulidad pasiva, sino activa, que se opone, que lucha. Como les decía en una de las intervenciones de Papa Benedicto en Londres, habló de la cristofobia, de un mundo que se opone, que no quiere ni que se hable de Jesús, que hay que acallarlo. De pecado, de justicia, porque se quedará el Espíritu Santo, demostrará que el juicio condenatorio contra Jesús fue un juicio inicuo, falso, amañado, ¿no? Injusto, pero que Cristo lo asume por obediencia y por amor, lo acepta, muere, y con su resurrección demuestra su propia justicia, y con su resurrección destruye el poder del maligno, el poder del pecado, el poder de la muerte. Entonces, es el Espíritu el que convencerá a este mundo de su equivocación lamentable, y lo convencerá de que será imposible que logre
sus propósitos, lejos de Dios, lejos de Cristo, lejos de la fe. Y bueno, pues aquí tendríamos mucho de qué hablar, porque la única muerte es la lejanía de Dios. ¿Dónde está Dios en nuestras estructuras? Hemos oído hablar a todos, filósofos, escritores, prominentes, periodistas, críticos, pero hemos oído hablar bajo esta circunstancia que vivimos, se ha dicho todo. No resolvemos nada, pero se ha dicho todo. Y a veces pienso que no ha habido quien interprete realmente desde la fe, desde nuestra fe, realmente y a fondo la situación que vivimos. Que nos preguntemos realmente qué es lo que Dios ha querido decirnos con esto. Cuando hemos visto que se han derrumbado todas aquellas cosas en las que el hombre moderno tenía puestas sus esperanzas, su orgullo, su creación, el progreso, la economía, la política, las ciencias sociales. No es que esto sea malo, pero se han mostrado insuficientes. No sabemos. Necesitamos leer todo esto desde Dios, es decir, necesitamos que el Espíritu Santo que Jesús nos ha enviado venga a nosotros y nos ayude a interpretar realmente lo que sucede. Más allá de los fenómenos, de las anécdotas, de los casos particulares, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta angustia, tanta incertidumbre, tanta confusión, tanta desinformación. Y parece que Dios no está callado y no tiene nada que decirnos. Bueno, que venga el Espíritu Santo enviado por Jesús, que venga Él y nos ayude a interpretar lo que está sucediendo, nos guíe a la verdad y defienda la fe en Jesús en nuestro mundo y dentro de nosotros también, en nuestros corazones. Queridos hermanos, con esta súplica vamos a continuar nuestra Eucaristía esta tarde, recordando pues a estas personas queridas que, bueno, pues han marchado y a todos los que han perdido a sus seres queridos, a todos, a Marcela Nava, que tantas veces desde niña estuvo aquí en esta parroquia, Carlos Benrostro, a su esposa, la doctora, a sus hijas, y el licenciado Enrique Villarreal, hombre, Macías, ex rector, amigo, y bueno, pues así es, le pedimos a Dios que los tenga en su gloria, que perdonadas sus faltas los introduzca en su gloria y que a los que quedamos aquí, a sus familiares, nos consuele con las palabras de la fe. Y así continuamos nuestra Eucaristía, presentándole al Señor nuestras preces. Nos ponemos de pie. A cada petición vamos a responder: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que al contemplar asiduamente a su Señor, que reina en los cielos, no se deje cautivar por los bienes de la tierra, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todas las iglesias y comunidades cristianas, para que llegue un día en que alcancemos la unidad y podamos compartir el pan y el cáliz de una misma Eucaristía, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los pueblos de la tierra, para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de todos los hombres, oremos. Jesús resucitado. Los maestros y todos los trabajadores de la educación, para que sean conscientes de la gran responsabilidad que les ha sido confiada y actúen en consecuencia, oremos.
Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Le pedimos también por todos los que han perdido la vida en esta pandemia, sus familiares. Le pedimos por nuestro cuerpo sanitario, médico, por las comunidades científicas, para que el Señor bendiga su esfuerzo y a quienes han sufrido la pérdida de sus seres queridos, los consuele con la esperanza de la vida eterna. Oremos. Vamos a presentarle al Señor el pan y el vino. María, oh Madre de la Iglesia, haz oración como en Pentecostés. María, Bendito sea el Señor Dios del universo fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Lo recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos, Señor. Y va a ser para nosotros el pan de vida. Recíbelos, Señor, humillados y contritos, y acepta, Señor, con agrado el sacrificio. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. Lo recibimos de tu generosidad, ahora te lo presentamos. Será para nosotros de vida de salvación. Recíbenos humillados y contritos, Señor, y acepta con agrado el sacrificio que vamos a ofrecer. Y a mí, Señor, lávame de todos mis pecados, límpiame, Señor, de todas mis culpas. poder que cambie el agua, es oración. El vino del Señor. María, oh Madre de la Iglesia, haz oración Como en Pentecostés. María, nos surge tu presencia, tu intercesión, goza de gran poder. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, ofrezcamos el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría. Prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtenga la felicidad eterna por Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó un pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, terminada la cena, tomó una copa de vino, te dio gracias de nuevo y la pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de ella, porque esta es la copa de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y la copa de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia, celebrando esta liturgia divina. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, en la concordia, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que está extendida por toda la tierra. Consérvala siempre fiel en la alegría de la Pascua, en la fe, en la esperanza, en el amor. Y con Papa Francisco, nuestro Papa emérito Benedicto, nuestro obispo José Guadalupe, nuestro obispo emérito Renato, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre bueno, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De estos cuyos nombres hemos mencionado: Marcelita, don Enrique, a quienes has llamado hoy a tu presencia, tu hijo Carlos Buenrostro, nuestros seres queridos, a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, en fin, de nosotros, Padre bueno. Y así un día con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y con cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para prepararnos a la Sagrada Comunión con la fuerza del Espíritu Santo y nuestra calidad de hijos adoptivos, dirijámonos al Padre diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, del alma y del cuerpo, de la tristeza, del pesimismo, del miedo, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Intercambiemos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos porque hemos sido invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Antífona de la comunión. Era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y así entrará luego en su gloria. Aleluya. Le damos gracias al Señor por su presencia en medio de nosotros, por el don supremo del Espíritu, que nos ayuda a creer en Jesús, que nos guía a la verdad, que está siempre con nosotros como abogado defensor, que nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestro cansancio, en nuestras dudas, en nuestros miedos. Le damos gracias. Saludamos con todo el cariño a nuestra comunidad parroquial, a todos ustedes, hermanos, que están con nosotros, tarde con tarde, a nuestros jóvenes, a nuestros niños y nuestros catequistas, a todo lo que es esta comunidad de nuestra de Jesús Maestro. Todos ustedes, gracias por estar con nosotros y vamos a decir la oración después de la comunión y luego versos a la Virgen. Niña, hoy tocan uvas y espigas, sea lo que se refiere a la Eucaristía, al trabajo, al esfuerzo. Vamos a decir la oración final. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención, nos ayuden, Señor, a cumplir tus mandamientos y a obtener así la felicidad eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus casas, sus familias, sus trabajos y los proteja siempre. Bueno, pues ahora a la Virgen Niña le tocarían espigas, uvas y espigas, uvas que son pues el símbolo de la Eucaristía. Diremos solamente, ya es una métrica diversa, pero podemos decir dos nada más. La tierra de labor recibe el grano
y en sus surcos entierra esa semilla. Pero en su seno maternal le acoge y le reanima para darle vida. El grano se transforma, luego crece y se levanta majestuosa espiga, que embellece los campos y a las almas les inunda de dulces alegrías. Cuando se acerca el tiempo de la siega y el sol ha madurado las espigas, qué perfume se extiende por doquiera, qué cosecha tan grata se avecina. Esa es el trigo. Qué fortaleza para aquel martirio en que tu amante corazón vivía. Qué abnegación para subir al Gólgota y ensangrentarte allí con las espinas, con la lanza cruel y con los clavos que hirieron a tu Hijo, Virgen María. Por eso hoy permite que te ofrezca, en lugar de una flor, uvas y espigas, conmemorando el santo sacramento, la prenda del amor más escogida, así sea. Me gusta mucho ver que suben los corazoncitos a la Virgen Niña, suben todos los corazoncitos nuestro amor y pidámosle que nos ayude y nos libre del mal que nos padecemos. Confortados por la oración, podemos ir en paz. Que sigan pasando una hermosa tarde.